Vamos a seguir entonces conversando sobre los trastornos alimenticios y vamos a hablar ahora, vamos a mejor revisar, ¿te parece que sigamos revisando, Evelyn, preguntas de nuestros seguidores a través de Facebook, justamente para terminar el tema que afecta particularmente a las mujeres? Estefanía Barros dice, ¿cómo puedo darme cuenta si tengo bulimia? ¿Existen algunos tipos que den señales, algunos tips, perdón, que den señales de este mal? Mire, lo primero es darse cuenta que uno está teniendo un cuidado muy extremo del peso corporal. Lo segundo es que te empieza a inducir el vómito o empieza a acudir a alguna forma agresiva de poder bajar de peso, como los laxantes, los diuréticos, un exceso de ejercicio o combinación de estos factores para poder disminuir la carga calórica que uno está consumiendo. Y lo otro es de repente verse sola con alimentos que uno puede haber escondido en la cocina, en la pieza, consumiéndolos con culpabilidad, e incluso los atracones a veces se hacen sin masticar, ¿ya? O sea, tragar todo. Tragar rápidamente lo que uno está consumiendo. Lo otro es que cuando uno se está induciendo el vómito, empieza a aumentar la frecuencia de esta inducción de los vómitos. Puede empezar una vez a la semana, después varias veces a la semana, hasta varias veces al día. Entonces, si se empieza a dar cuenta que se está induciendo el vómito cada vez más frecuentemente y que en realidad ya está siendo incontrolable, de hecho se empiezan a alterar los nudillos, alteración en el color de la piel, tiene que acudir para ayuda profesional. Perfecto, ahora vamos a la anorexia porque Carlita Alba pregunta, ¿cuáles son los primeros síntomas que tiene la anorexia? Y definámosla bien, porque justamente tú señalabas, Evelyn, anteriormente, sí, que en el caso de la bulimia no es que la persona se vea gorda o flaca o más flaca de lo que es, sino que simplemente tiene una culpa cuando come, y esa culpa, ¿cómo la anula, digamos, o la contrarresta? Es a través del vómito, ¿verdad? Claro. En el caso de la anoréxica, ella se mira al espejo y se ve gorda. Y ese es el drama, que puede estar absolutamente en los huesos y ella se ve gorda. Eso es uno de los criterios para poder diagnosticar una anorexia, que hay una distorsión de la imagen corporal. Y hay un tipo de anorexia que también utiliza diuréticos, laxantes, el ejercicio excesivo, incluso los vómitos para poder disminuir la carga calórica. Pero la diferencia entre la bulimia y la anorexia es que en la anorexia hay una baja de peso de menos del 85% de lo que uno debiera pesar. ¿Ya? Claro, o sea, hay un 15% menos, ¿verdad? De lo que... O sea, hay un 15% claro, menos de lo que uno debiera pesar. Correcto. Entonces, a pesar de que uno puede estar extremadamente delgada, la persona no es capaz de percibirlo y sigue con su intención de bajar de peso, ¿ya? Pero deja de comer la anoréxica, básicamente, ¿no? La anoréxica deja de comer, pero además puede darse un atracón y puede también parecerse a la bulimia. Pero esa es la diferencia, que ella está delgada, se sigue viendo gorda y también toma este mecanismo para poder eliminar lo poco que ha comido o el atracón que realizó. Evelyn, y antes de entrar a los a los hombres, que me interesa mucho tocar el tema de los trastornos alimenticios en los hombres, quiero hablar de los embarazos, porque también se dan casos de bulimia y de anorexia en el embarazo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahora se está dando mucho que las mujeres llegan al embarazo con el estado nutricional con exceso, con sobrepeso o con obesidad. Por lo tanto, llega el embarazo y se empiezan a dar cuenta que empiezan a subir más de peso. O al revés, mujeres delgadas que no quieren dejar de estar delgadas y se ven que empiezan a subir de peso, como normalmente uno lo hace en el embarazo, y quieren impedirlo. Esto obviamente con un factor psiquiátrico que, como ya lo habíamos dicho, viene de base. O sea, ya viene digamos, el gen de la anorexia ahí instalado, ¿no? Justamente, ahora solamente lo sacamos del cajón. Correcto. Y se está expresando. Es mucho más delicado porque las consecuencias son más graves, o sea, puede tener consecuencias durante el embarazo, como la interrupción del embarazo, o en el feto. No podemos hablar de malformaciones, pero sí un bajo peso al nacer, complicaciones en la madre. Trastornos de aprendizaje, por ejemplo. Es que va a tener un mal desarrollo cerebral o que va a tener también un bajo desarrollo cognitivo más adelante. Y la descalcificación, quiero decir, de la madre. Esas son consecuencias que ella va a empezar a ver en el tiempo, porque generalmente los bebés empiezan a tomar las reservas de la madre. Correcto. Entonces, a pesar de que la madre no se alimente, el niño empieza a tomar las reservas de la mamá para que de alguna manera asegurar su nutrición. Y la mamá a largo plazo empieza a perder los dientes, empieza a presentar osteoporosis, empieza a tener otras deficiencias como la pérdida del cabello, en la piel empieza a tener una decoloración, piel seca, puede sufrir anemia y otro tipo de complicaciones. Entonces, en el embarazo ya tenemos 2 personas las que pueden sufrir las consecuencias de una anorexia. Y para cerrar este tema, ¿no es tan infrecuente, dirías tú, en Chile, mujeres anoréxicas en el embarazo o es algo muy aislado?
Es que de todas maneras es preocupante porque los casos pueden llegar a tener consecuencias muy graves, incluso fatales. Pero la prevalencia a nivel mundial en general no supera el 1% en las mujeres y en los hombres un 0,3, un 0,5% de anorexia. De bulimia un poco más. Vamos a hablar de los hombres. ¿Cuál es el trastorno alimenticio que más afecta a los hombres? Los hombres sufren el otro tipo, no tanto de la delgadez, sino que los que producen obesidad, como por ejemplo el de los atracones y el de la alimentación nocturna. ¿Pero sienten culpa? Lo que pasa es que este tipo de trastorno de la conducta están lo de la bulimia y lo de la anorexia, que sí sienten culpa, pero están lo de la alimentación nocturna y lo de los atracones que no sienten culpa. Cuando hablas de alimentación nocturna es que de esos que se levantan a las 2 de la mañana en el refrigerador y se pegan el atracón. Ahora se están escuchando más. De hecho, el 40 o 60% de las personas que llegan a tratarse la obesidad tienen atracones. ¿Ya? Tienen este trastorno de la conducta por atracones. La alimentación nocturna se puede levantar más de una vez en la noche y pueden consumir entre 400 y 600 calorías en una sola comida. Cuando lo normal al día, ¿cuánto es en calorías? 2000 calorías. Ya, o sea, solo en una noche 600 calorías. Y en una vez, porque Correcto. si levantan más veces, pueden llegar a consumir 2000 calorías solo en la noche. Estas personas consumen gran cantidad de calorías en la noche, despiertan sin apetito durante el día y después en la tarde vuelven a consumir y vuelven a tener los atracones en la noche. Y ese es el trastorno más frecuente entre los hombres. Entre los hombres. La vigorexia, solo para terminar, la vigorexia no es algo tan frecuente, es decir, esos hombres que necesitan estar haciendo permanentemente ejercicio físico. No es tan frecuente, porque la vigorexia tiene que ver con la imagen corporal del hombre musculoso, el macho recio y el ejercicio excesivo que también lleva a consumir algunos suplementos nutricionales a base de proteína y otro tipo de productos. Pero es menos frecuente que los que te estaba mencionando, que nos están llevando también a los índices de obesidad. Evelyn, como todas las veces que vienes para acá a hablarnos de estos temas, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto. Que esté muy bien. Bueno, de esta forma cerramos estos 30 minutos informativos. Usted quédese con nosotros porque ya viene más CNN Chile.